El purgatorio existe, porque Cristo descendió a los muertos. Hay algo que casi nadie nota cuando habla del purgatorio. Discutimos si es fuego literal o metáfora, si dura mucho o poco, si fulano está ahí o no, pero olvidamos lo obvio. El purgatorio solo es posible por la cruz. Solo existe porque Cristo murió y resucitó. Piensa conmigo. Abraham murió, Moisés murió, David murió, hombres santos, hombres que conversaron con Dios, que lo amaron de verdad. Y cuando murieron, ¿a dónde fueron? Al Sheol, la morada de los muertos, un lugar de sombras, sin luz, sin la visión de Dios. No era el infierno de los demonios, pero tampoco era el cielo. Era espera, espera sin fecha marcada. El cielo estaba cerrado, cerrado desde que Adán eligió el fruto, y ningún profeta, ningún justo, ningún sacrificio de cordero lograba abrirlo. Entonces viene Cristo, y hace algo que cantamos en la liturgia, pero rara vez nos detenemos a pensar de verdad. Él desciende a los muertos, no el domingo de Aleluya, no después de la resurrección, el sábado santo, cuando el cuerpo aún está en la tumba y parece que todo terminó. Su alma desciende, y allá abajo, en la oscuridad donde los patriarcas esperaban siglos, Él rompe algo. Los padres de la Iglesia decían que fue como un trueno en las profundidades. Él toma a Adán de la mano literalmente según la tradición. Lo levanta, levanta a Eva, levanta a todos los justos que lo aguardaban, y dice, ahora pueden venir. Ahí se consumó la redención también para los muertos. Porque fue en ese momento que la muerte dejó de ser muro definitivo. La cruz abrió el camino. Y por el mérito de esa cruz, Dios puede ahora aplicar a las almas la gracia de la purificación final. Quien muere en la amistad de Dios, pero aún imperfectamente purificado, es purificado para entrar en el gozo del cielo. El purgatorio no es invención medieval para asustar campesinos. No es algo que la Iglesia inventó para vender indulgencias. Es fruto directo de la redención. Mira, antes de la redención consumada, los muertos aguardaban al Salvador en la morada de los muertos. El destino de los justos y de los impíos no era el mismo. La parábola del rico. Y Lázaro muestra esto. Pero incluso los justos no gozaban aún de la visión de Dios. Cristo descendió para liberar a los justos que lo precedieron. Y al hacer esto, al vencer la muerte desde dentro de ella, Él hizo posible que la purificación aconteciera también después de la muerte. No como lugar nuevo que Dios inventó, sino como aplicación de la gracia redentora, porque el óxido necesita salir. Me gusta esa palabra. Óxido no es suciedad que eliges deliberadamente, es oxidación. Es lo que sucede cuando algo verdadero como el hierro queda expuesto al tiempo, al mundo, al propio descuido. No te conviertes en otra cosa, sigues siendo hierro, pero necesitas ser raspado, y eso duele. Santa Catalina de Génova tuvo visiones del purgatorio, y esas visiones pertenecen a la piedad católica, pueden edificar, pero la base de nuestra fe sobre el purgatorio está en la Escritura, en la tradición y en el magisterio. Aún así, lo que ella vio merece atención. Ella no era mística de éxtasis fácil. Era una mujer práctica, que cuidaba del hospital, que lavaba heridas de gente pobre. Y escribió algo que eriza la piel. El alma en el purgatorio es tan pura que solo pierde ante un ángel, pero no soporta la presencia de Dios todavía, no porque Dios la rechace, sino porque ella misma se ve demasiado imperfecta. ¿Entiendes la angustia? Tú sabes que Dios está ahí, sabes que Él te ama, sabes que quiere abrazarte, pero te miras a ti mismo y ves que aún no estás listo, y no puedes ir, todavía no. Entonces te quedas y dejas que el fuego purifique. Hay gente que pregunta, ¿pero es fuego de verdad? No sé, tal vez sí, tal vez sea lenguaje que intenta traducir lo intraducible. Los teólogos discuten esto hace siglos. Unos dicen que es fuego real, material. Otros dicen que es imagen para describir el dolor interior de la purificación. Sinceramente, lo que importa es entender, sea lo que sea, la purificación es real y duele.
Santo Tomás de Aquino, que no era hombre de exageración, dijo que el menor sufrimiento en el purgatorio supera al mayor sufrimiento de la tierra, no porque Dios sea cruel, sino porque ahí estás siendo despojado de cosas que aquí ni siquiera percibes que cargas. Orgullo minúsculo, apego desordenado, rencor que juraste que perdonaste pero no perdonaste de verdad, vicio de control, vicio de autocompasión, todo eso que parece parte de tu personalidad pero no lo es costra y sale con dolor. Cristo ya conquistó la salvación, eso es cierto, pero la Iglesia enseña que incluso después del perdón del pecado, puede permanecer en nosotros la pena temporal, aquello que todavía necesita ser purificado, reordenado. El purgatorio es esa purificación final de los que ya están salvados. No es que Cristo no pagó, es que nosotros todavía necesitamos ser curados, transformados, pulidos. Y aquí va el detalle que lo cambia todo. Quien está en el purgatorio no se revela. Esto aparece en todos los relatos de santos que tuvieron visiones de ese estado. Las almas aceptan la purificación, porque saben que es el último escalón antes de ver el rostro que siempre buscaron. Es como cuando estás herido y sabes que va a doler cuando te pongan remedio, pero no huyes, porque quieres sanar. ¿La Biblia habla de esto? Habla, solo que necesitas leer con atención. En el segundo libro de Macabeos, libro deuterocanónico, reconocido en el canon católico, hay una escena reveladora. Judas Macabeo manda hacer oración y sacrificio por los soldados que murieron en batalla. Soldados que habían muerto con amuletos paganos escondidos en las ropas, lo que era pecado grave. El texto dice que Judas mandó recoger dinero y enviarlo a Jerusalén para ofrecer sacrificio expiatorio por ellos. Y entonces viene la frase: es santo y saludable el pensamiento de orar por los muertos, para que sean libres de sus pecados. Ahora piensa, ¿por qué rezar por los muertos? Si están en el cielo, no necesitan. Si están en el infierno, no sirve. La oración solo tiene sentido si existe un estado donde la intercesión todavía puede alcanzar. San Pablo también habla. Allá en Corintios está discutiendo sobre la obra de cada uno, sobre cómo construimos nuestras vidas. Y dice algo significativo. La obra de cada uno se manifestará. El fuego la probará. Si la obra resiste, recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá daño, pero el tal será salvo, aunque como a través del fuego. Será salvo, pero a través del fuego, no a pesar del fuego, no sin el fuego, a través de él. Y hay más. Jesús mismo, conversando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que ese pecado no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, lo que deja entrever que otros pecados pueden encontrar perdón en el mundo venidero. Si hay alguna forma de purificación después de la muerte, hay proceso, hay transformación. Hay algo que llamamos tiempo, por falta de mejor palabra, donde Dios todavía trabaja en el alma. En los primeros siglos, los cristianos ya sabían esto en el cuerpo. No era teoría, era práctica viva. En las catacumbas de Roma encuentras inscripciones que datan del siglo II, III. Reza por Flavia. Que Dios refresque tu alma, Marco. No eran frases decorativas. Eran pedidos urgentes de quien todavía creía que la muerte no cortaba los lazos. Tertuliano, teólogo del siglo III, ya hablaba de la obligación de ofrecer la Eucaristía por los muertos. Lo menciona naturalmente, como algo que todo cristiano sabía. San Agustín, en las Confesiones, pide oraciones por su madre Mónica, y mira que ella fue santa. Él mismo reconoce la santidad de ella, pero reza de todos modos. ¿Por qué? Porque Agustín entendía algo profundo. Incluso personas santas pueden cargar apegos, imperfecciones que solo serán plenamente curadas ante Dios. Mónica amó a su hijo con intensidad casi desesperada. Lloró por él años, corrió tras él. Ese amor era santo, pero todavía era profundamente humano. Y en la purificación final, hasta el amor necesita ser elevado a la forma que puede existir ante Dios sin posesividad, sin miedo, sin sombra. San Agustín lo sabía. Entonces, rezaba. Durante siglos, la Iglesia entera rezó así.
misa por los muertos, oraciones en los aniversarios de muerte, ofrendas, ayunos, todo ofrecido en sufragio, palabra bonita que significa voto de socorro. Intercedes por quien ya no puede merecer por sí mismo. Fue solo más tarde, cuando surgieron movimientos negando el purgatorio, que la Iglesia se sentó y definió oficialmente. Concilio de Florencia, 1439. Concilio de Trento, 1563. Declaración solemne. El purgatorio existe. Las almas ahí son ayudadas por los sufragios de los fieles, especialmente por el sacrificio de la misa. Pero la fe ya estaba viva mucho antes del decreto. El decreto solo dijo en voz alta lo que el corazón de la Iglesia siempre supo. Ahora, déjame contarte una historia que pertenece a la tradición hagiográfica, no es dogma, pero es testimonio que atraviesa siglos. Santa Perpetua, mártir del año 203, tenía 22 años cuando fue arrestada por ser cristiana, madre de un bebé que todavía amamantaba. Pasó semanas en una celda inmunda en Cartago, esperando ser arrojada a los animales en la arena. Ahí, en esos días finales, tuvo visiones, y en una de ellas vio a su hermano, Dinócrates. Había muerto a los 7 años, de un cáncer en el rostro. Murió pagano. La familia no era cristiana en ese tiempo. En la visión, Perpetua ve al niño en un lugar oscuro, sucio, con sed. Hay un tanque de agua frente a él, pero el borde es demasiado alto. Intenta alcanzarlo, estira los bracitos, pero no logra beber, y la herida en su rostro todavía está abierta. Perpetua despierta destrozada y comienza a rezar. Reza día y noche, ofrece todo, ofrece el propio martirio que se acerca. Algunos días después, nueva visión, misma escena, pero ahora el niño está limpio. El borde del tanque bajó, logra beber, bebe hasta saciarse, y la herida en el rostro sanó. Está jugando. Ella entendió. Sus oraciones atravesaron, alcanzaron donde él estaba. Perpetua escribió esto de su propio puño, días antes de morir. El texto existe hasta hoy. Se llama Pasión de Perpetua y Felicidad. Estos relatos pertenecen a la piedad y a la tradición de la Iglesia. Pueden edificar y consolar, pero la base de la fe sobre el purgatorio está en la Escritura, en la tradición apostólica y en el magisterio. Y hay otros testimonios parecidos. San Bernardo de Claraval, en el siglo XII, habría visto multitudes de almas vestidas de blanco subiendo. Preguntó al Señor quiénes eran. La respuesta: son las almas que ayudaste con tus oraciones. Santa Faustina Kowalska, en el siglo XX, visitó en espíritu lo que ella describió como lugar de gran sufrimiento, pero quedó impresionada. Las almas no se quejaban, rezaban con fervor, porque sabían que iban a salir, sabían que aquello tenía fin, y aceptaban la purificación. Esa es la diferencia brutal entre purgatorio e infierno. En el purgatorio hay esperanza cierta, dolor, sí, pero con horizonte. En el infierno no hay horizonte ninguno, solo abismo sin fin. Ahora, si llegaste hasta aquí y este asunto te movió de alguna forma, quédate con nosotros. Hay mucho sobre fe, sobre los santos, sobre lo que la Iglesia realmente enseña que casi nadie explica bien. Suscríbete ahí abajo, no por nosotros, por ti mismo. Porque cuanto más entiendes estas cosas, más la fe deja de ser folclore y se vuelve elección consciente. Vuelve conmigo al punto central, porque es aquí donde todo gana peso. El purgatorio solo es posible porque Cristo venció la muerte. Sin la cruz, no había cómo existir. Sin el sábado santo, sin la sangre derramada que rasgó el velo del templo y abrió el camino para los muertos, este estado de purificación no habría podido suceder. Cristo no vino solo para abrir el cielo, vino para rescatar a quien ya había muerto, para tomar de la mano a Adán y decir: levántate, tú que duermes, para arrancar de las sombras a todos los que murieron esperando. Y al hacer esto, al vencer la muerte desde dentro de ella, Él hizo posible que la misericordia y la justicia de Dios se encuentren también después de la muerte. En el purgatorio, estas dos realidades coexisten. El alma
ya está salvada, pero es purificada de todo lo que todavía es desorden, apego, para entrar plenamente en el cielo. Por eso cada misa celebrada en la tierra tiene poder de alcanzar a esas almas. Cada rosario ofrecido en sufragio llega como alivio. Cada comunión, cada ayuno, cada limosna hecha en nombre de quien ya murió, según la misericordia de Dios, realmente ayuda. No es magia, es comunión. La comunión de los santos que el credo menciona y que rara vez entendemos de verdad. No estamos solos, ni los vivos ni los muertos. Existe una cadena invisible, más real que cualquier cadena de hierro, que une a quien reza aquí con quien aguarda allá. La Iglesia enseña con certeza que las almas del purgatorio son ayudadas por los sufragios de los fieles, sobre todo por la misa. Por eso, rezar por ellas es obra de caridad verdadera. San Juan María Vianney, el cura de Ars, pasaba horas ante el Santísimo rezando por las almas. Decía que ellas son las grandes olvidadas. Y aquí viene la pregunta honesta, sin culpa, solo verdad. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste por alguien que ya murió? No necesita ser santo canonizado. Puede ser tu abuelo, tu abuela, aquel tío que te agradaba, aquel amigo de infancia, aquel profesor que te marcó, gente que amaste y que ahora está. ¿Dónde? No lo sabes. Nadie lo sabe. Pero puedes ayudar, puedes rezar, puedes pedir misa, puedes ofrecer comunión, puedes encender vela y hacer oración simple. Señor, ten misericordia de fulano. Si necesita purificación, alivia. Si ya está en el cielo, que interceda por mí. Porque el amor no termina con el ataúd. Y si no termina, la responsabilidad tampoco. Hay una oración que la Iglesia reza hace siglos. Se llama Requiem a Aeternam. En español, dales, Señor, el descanso eterno, y que la luz perpetua los ilumine. No es oración de miedo, es oración de confianza. Porque sabemos, por la fe, que quien está en el purgatorio va a salir. Todos, sin excepción. Puede demorar, y demorar. Ahí es palabra nuestra, intentando traducir misterio que no cabe en reloj. Puede doler, pero van a llegar. Y cuando lleguen, van a cantar. Van a cantar lo que los salvados cantan en el Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza, porque fue Él quien rasgó el velo, fue Él quien descendió, fue Él quien tomó a Adán de la mano y dijo, levántate, y continúa haciendo esto, con cada alma, con cada oración, con cada misa. Hay una verdad final que necesito dejar clara. El purgatorio no es prisión de venganza, es hospital de Dios, no es lugar donde Dios te cobra por los pecados. Cristo ya conquistó la salvación en la cruz, pero la Iglesia enseña que incluso perdonado el pecado mortal, puede permanecer la pena temporal, aquello que todavía necesita ser purificado, curado, reordenado en nosotros. Es como un adicto que se libra de la droga. Está libre de la culpa. Ya no usa, pero el cuerpo todavía siente falta. La mente todavía tiene gatillos. El alma todavía tiene huecos. Necesita tiempo, curación, reconstrucción interior. El purgatorio es eso, reconstrucción final, pulido definitivo, para que cuando entres al cielo, entres entero, sin división, sin nostalgia del pecado, sin añoranza de la mentira. Y duele porque es real, porque es cirugía de alma, pero es dolor con sentido, dolor que cura, dolor que libera. Y por eso mismo, quien está ahí acepta, porque quiere estar listo, porque quiere ver el rostro sin vergüenza, sin miedo, sin esconder nada. Entonces queda esto: si amas a alguien que ya murió, reza. No porque sea obligación, no porque sea tradición de abuela, sino porque pueden necesitarlo y porque tú, un día, también vas a necesitar. Y cuando ese día llegue y va a llegar, cuando atravieses y sientas el fuego purificar lo que todavía está torcido en ti, te darás cuenta de que no estás solo, porque alguien aquí abajo va a acordarse de ti y va a rezar. Y vas a sentir incluso en medio del fuego una brisa que viene de lejos, una brisa suave, fresca,
que atraviesa el abismo entre vivos y muertos, la brisa de la comunión de los santos, que atraviesa muerte, tiempo, dolor y llama, hasta que todos estén, finalmente, juntos ante el rostro. Requiema aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, que el Señor les dé el descanso eterno, y que la luz perpetua los ilumine. Amén.